Y el mandamiento del cual hablaremos hoy busca proteger lo que es propio de cada persona, lo que le pertenece a cada persona. Los derechos de cada persona deben ser protegidos con seguridad y nadie debe hacer a otro lo que no le gustaría que le hicieran. ¿Cierto? Si recuerdan, esa es la regla de oro, ¿cierto? Y hoy hablaremos acerca del octavo mandamiento. Vamos a mirar el octavo mandamiento en esta mañana, Éxodo capítulo 20, versículo 15. Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Qué dice allí en sus Biblias? No robarás. Hoy vamos a hablar acerca del significado y de la implicación de este mandamiento para nuestras vidas. No robarás. Sí, Martín Lutero, el reformador, escribió que cuando nosotros quebrantamos alguno de los 10 mandamientos, sin duda alguna estamos quebrantando el primero de los 10 mandamientos. Es decir, en otras palabras, no podemos quebrantar alguno de los 10 mandamientos sin primero quebrantar el primero de ellos. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios está diciendo que cuando nosotros quebrantamos este mandamiento es porque estamos valorando otra cosa o otra persona más o por encima de Dios. Tener un Dios ajeno al Señor significa amar y valorar algo más de lo que amamos y valoramos a Dios. Por esta razón, Martín Lutero decía que no podemos quebrantar alguno de los mandamientos sin estar quebrantando el primero de ellos. Es decir, cuando quebrantamos algún mandamiento es porque estamos valorando a algo o a alguien más que a Dios mismo. Pero Martín Lutero también decía que cada mandamiento que trae una prohibición, ¿cierto? Hay algunos mandamientos que nos dicen no hagas, hay otros mandamientos que nos dicen algo que debemos hacer, ¿cierto? Como el de honra a padre y madre. Ahí no nos está estableciendo una prohibición, nos está indicando algo que debemos hacer. No nos está diciendo algo que no debemos hacer, sino nos está diciendo algo que sí debemos hacer. Ahora, los mandamientos que traen un no debemos hacer o que traen una prohibición al mismo tiempo o ahí implícito trae algo que sí debemos hacer. Entonces este mandamiento, no robar, implica entonces o nos invita también ¿a qué? Más bien a trabajar y a poder dar y ayudar a otros, ¿cierto? Así como el de no matar implica que cuidar y proteger la vida, ¿cierto? No es solo no matar, sino es también cuidar, proteger y defender la vida. Así como el mandamiento de no adulterar implica que proteger y usar correctamente la sexualidad que Dios nos ha dado dentro del marco que Él ha establecido que se deba usar, ¿cierto? El matrimonio. Así este mandamiento de no robar entonces implica trabajar y más bien buscar, dar y ayudarle a otros. Este mandamiento significa que no debemos tomar en forma injusta lo que pertenece a otros. Cuando encontramos en la Biblia este mandamiento, no robar, significa que no debemos tomar en forma injusta lo que pertenece a otros. Ahora, en muchas ocasiones
sí podemos recibir de otros cuando voluntariamente nos quieran dar algo, ¿cierto? Nos quieran donar algo, ¿sí? O en una situación de emergencia nos quieran también dar algo, pues lo podemos recibir si ya la persona voluntariamente decide desprenderse de lo que es suyo y decide dárnoslo, ¿cierto? Eso lo podemos recibir y no está mal, pero no podemos quitarle a las personas sus posesiones, sus pertenencias, ni por fuerza ni por engaño. Hurtar es quitar a una persona cualquier cosa que le pertenece o a la que tenga derecho. Escuchemos esto: hurtar es quitar a una persona cualquier cosa que le pertenezca o a la que tenga derecho, ¿sí? Y no todos los ladrones se encuentran en la calle con una pistola o con una navaja, ¿cierto? Quitándole sus pertenencias a las demás personas. Encontramos ladrones ¿dónde? ¿Dónde encontramos ladrones? En el gobierno, ¿cierto? Sí. Encontramos ladrones ¿dónde? En los negocios, ¿cierto? Encontramos ladrones en las empresas, ¿cierto? Encontramos ladrones en las iglesias, ¿cierto? Encontramos ladrones en los bancos. Encontramos ladrones en las escuelas. Encontramos ladrones en las familias, ¿cierto? En las mismas familias hay ladrones. Y existen muchas formas de robar. Porque nosotros cuando escuchamos quizás acerca de no robar, nos imaginamos primero a esa persona que de pronto está con una pistola o con una navaja queriendo robar, y a esa persona muchas veces es que solo la llamamos ladrón. Pero resulta que hay muchas formas de robar. Hay muchas formas de quitarle a las demás personas sus pertenencias, sus posesiones. Existen muchísimas. Y hoy vamos a mirar algunas de ellas. Hoy vamos a mirar las más comunes, las que más se suelen practicar en esto del robo. Hoy vamos a mirar un poco acerca de esto. Y vamos a mirar la primera de ellas. Y a través de cada una, deseo que Dios nos ayude a examinarnos a nosotros. Y deseo que Dios nos ayude a podernos enderezar si de pronto estamos en algún mal proceder en nuestras vidas. Y esta palabra, como lo es toda la palabra, no es para decir, uy, esta palabra, ¿cómo le serviría a fulano de tal? ¿Cierto? O esta palabra, qué bueno que esté este hermano aquí para que la escuche. No, esta palabra es para que cada uno de nosotros nos examinemos, nos evaluemos, y si estamos bien, pues le roguemos a Dios que nos ayude a seguir estando bien, porque somos débiles, somos frágiles, y si nos descuidamos y si Dios no nos ayuda, pues podemos llegar a equivocar y a cometer errores y hacer lo malo. Y la primera forma en la que se puede llegar a robar es cuando alguien es empleado, cuando alguien es trabajador de otra persona y roba el tiempo de trabajo. ¿Qué significa eso? Un empleado que lo contratan para que realice ciertas actividades, pero resulta que va y hace solamente acto de presencia, pero no trabaja, no hace nada, y reporta el día como si hubiera trabajado y hubiera hecho, pero en realidad no trabajó, no hizo nada, no produjo, no dio resultados. Eso es una forma de robar. Resulta que en nuestra cultura, para muchos eso es ser abeja, ¿cierto?
muchos dicen, es que yo sí soy abeja, ¿cierto? Pero eso delante de Dios no se llama ser abeja. Eso delante de Dios se llama robar el tiempo y robar el dinero a quien lo está contratando, ¿cierto? Otros empleados, además de robar el tiempo, es decir, no hacer lo que deben hacer, también se roban las herramientas de trabajo o se roban las cosas que hay allí donde trabajan, ¿cierto? Reportan más horas de lo trabajado, u otros, si encuentran dinero o pertenencias, se las llevan también. Y esos son diferentes formas en las cuales se roba y en las cuales nosotros podemos llegar a robar, ¿cierto? Muchos dicen, pero es que quitarle al que tiene, eso no es malo, ¿cierto? Quitarle al que no tiene, sí, pero eso se llama robar, sea quitarle al que tenga, o sea, quitarle al que no tenga mucho. Eso es el mismo principio, eso se llama robar. Entonces, esa es una primer forma de robar. Y aquí ya nos damos de cuenta que entonces ladrón no es solo el que sale en la calle con un arma ya a quitarle a otro, sino que cuando uno no es honesto en su trabajo, en hacer lo que debe hacer y en tomarse lo que no le pertenece a uno, pues allí está uno cometiendo este pecado, infringiendo esta ley. Pero también hay otra forma de robar, y es a los que contratan personas. Las personas que contratan un trabajador, un empleado, pero no le pagan el salario justo. Eso también es otra forma de robar. Cuando se explota a las personas, se abusa y se aprovechan de las personas, ¿cierto? Y eso suele pasar mucho también. Y debido a eso han sacado tantas leyes que busca proteger y que busca defender un poco a los trabajadores, porque han existido casos de jefes y de empleadores que han abusado de sus trabajadores. Así que eso también es otra forma de robar. Cuando se contrata a alguien o cuando se negocia con alguien y nosotros decimos, lo tumbé, pero no decimos así, lo tumbé, sino dice, pues se dejó, ¿cierto? Se dejó, yo le pinté un negocio y aceptó. Entonces, no, eso está mal. Cuando nosotros proponemos un negocio y sabemos que no estamos siendo justos, sabemos que le estamos dando en la cabeza al otro, como decimos acá en nuestra forma de hablar popular, eso es robar. Así en nuestra cultura se diga, ese es un avispado, eso delante de Dios se llama robar, porque debemos procurar que en lo que hagamos, en los negocios, en los acuerdos que hagamos, sea justo tanto para el otro como para mí. O les hago una pregunta: si eso se cambiara y nos lo hicieran a nosotros, ¿sería que nos gustaría? ¿Cierto que no? A veces en alguna oportunidad yo me fijé en algo, y es que uno como ser humano es terrible, ¿cierto? Y yo recuerdo que en alguna oportunidad, en algún lugar me estaban tratando de dar más vueltas de las que me debían dar. Y entonces como que uno se alegra, ¿cierto? Y uno dice, ¿cierto? Entonces en ese momento uno no tiende a ir y a decir, oiga, mire, se está equivocando, me está dando más vueltas. Quizás, bueno, aunque no era mucho, eran unas moneditas, pero era más. Y entonces me puse a mirar, y en alguna otra oportunidad me estaban dando menos de lo que debían darme. Y recuerdo que mi reacción inmediata fue, pero ¿cómo así? Me están dando menos de lo que deberían darme. Y recuerdo que en esa ocasión Dios en su misericordia me redarguyó y me dijo, no le gusta cuando le están dando menos a usted, pero cuando le van más, ahí sí usted como que no quiere protestar tanto, ¿cierto? Ahí sí como que usted no quiere decir tanto, o ir a decir, es que se está equivocando, me está dando más. Porque la tendencia de nuestro corazón es a pensar solo
en nosotros y no pensar en el bienestar de las demás personas, ¿cierto? Y ese es un principio del robo. Detrás del robo hay una motivación que egoísta, donde yo estoy pensando solo en quién, en mí y en nadie más, ¿cierto? Otra forma de robar, ¿cierto? Que esta quizás sí la conocemos y somos víctimas a diario nosotros, es quienes trabajan en el gobierno y cometen fraudes y desvían fondos y hacen mala administración del dinero y se roban el dinero de los impuestos que le pertenece a la nación y que nos pertenece a nosotros. También otra forma de robar es quienes por tener una posición de influencia, llamemos abogados, policías o autoridades, se aprovechan de esa posición. ¿Para qué? Para manipular, para engañar y para extorsionar a la gente, ¿cierto? Cuando lo vemos a través de los policías de tránsito, especialmente a veces, ¿cierto? Cómo se prestan para ese tipo de cosas. Otra forma de robar también es cuando se vende un producto a los clientes, pero se alteran las pesas, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 25, verso 13 al 15 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, pesas cumplidas y justas tendrás, ¿cierto? Cuando alguien vende algo por bueno, pero en realidad sabe que no está tan bueno, pero lo vende y lo presenta como algo que, como algo bueno, como lo mejor, ¿cierto? Pero en el fondo la persona sabe que no es tan bueno, que no está como lo está ofreciendo, como lo está vendiendo. Eso es otra forma de robar, eso es otra forma de engañar, ¿cierto? Cuando se cobra un precio excesivo que no corresponde al valor del producto o del servicio o de lo que se está vendiendo, cuando se cobra un precio excesivo, ¿cierto? Y lo hemos visto, quizás nosotros hemos sido víctimas, nosotros en alguna oportunidad de esto, ¿no? Pero también quizás en alguna ocasión hemos nosotros también fallado en esto, ¿cierto? Cuando vendemos algo en un exagerado del valor de lo que realmente debería costar. Cuando se presta dinero y se cobran unos intereses excesivamente altos. Ahora, no significa que pues no se pueda cobrar un interés, pero cuando se cobra un interés excesivamente alto, esto es otra forma de ¿qué? De robar, ¿sí? Cuando se pide prestado dinero u otra cosa y luego no se devuelve, ¿cierto? A veces podemos llegar a tener esa costumbre de pedir prestado algo, de pedir prestado dinero y luego ¿qué? No pagar, ¿cierto? Hay personas que tienden a crear esa costumbre en sus vidas y no miran primero si pueden tener la capacidad para devolver lo que están buscando prestado, sino que simplemente buscan prestado y después no pagan. Y eso es una forma de ¿qué? De robar, ¿cierto? Y muchas veces nos quejamos del gobierno, muchas veces nos quejamos de los gobernantes, ¿cierto? Y decimos, uy, es que esos gobernantes cómo son de ladrones, ¿no? Y decimos, uy, es que esos gobernantes sí roban, ¿cierto? Y es que si se quitaran de allá, el país mejoraría. Y la verdad es que si cada uno de nosotros no mejoramos, si cada uno de nosotros no somos honestos, el país no va a mejorar. ¿Por qué? Porque la honestidad debe comenzar por cada uno de nosotros, desde lo más pequeño que hagamos, desde lo más sencillo que hagamos. Así que cuando buscamos prestado algo y no lo devolvemos, eso se llama ¿qué? Robar,
¿cierto? Otra forma de robar es cuando no pagamos los impuestos que debemos pagar. Y yo creo que muchas veces como cristianos a veces somos expertos en eso, ¿cierto? Y no como cristianos, es más nuestra cultura quizás colombiana, ¿cierto? Sí, vemos como dicen por ahí, hecha la ley, hecha ¿qué? La trampa, ¿cierto? Y en eso debemos ser cuidadosos y que ver el ejemplo de nuestro Señor cuando estaban allí con los discípulos hablándole acerca de los impuestos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento él dijo, bueno, sí, no le paguen los impuestos porque ese César es terrible, entonces no le paguen los impuestos. No, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Porque esa es otra forma de robar. Y otra forma de robar también son las personas perezosas que no quieren trabajar y van donde sus amigos, donde su familia, donde sus parientes y buscan vivir a toda hora de los demás, ¿cierto? Buscan vivir a toda hora de los demás, ¿sí? Buscan vivir cada día que otros los mantengan, ¿cierto? Es el pensamiento de nuestra juventud y de la nueva generación que se levanta hoy en día, que sea el gobierno el que les dé todo subsidio para todo, que no tengan que trabajar y que les llegue el dinero a su casa sin tanto esfuerzo y sin tanto sacrificio. Eso es otra forma de robar, ¿sí? Y otra forma también de robar es cuando dañamos los bienes o las propiedades de otras personas. Cuando dañamos los bienes o las propiedades de otras personas. Cuando nos dejamos sobornar o sobornamos a otros para cometer fraudes, también es otra forma de robar. Y otra forma de robar no es solo cuando quitamos algo, sino otra forma de robar es cuando retenemos algo que debemos dar también. Y Malaquías capítulo 3 versículo 8 y 9 dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ese es un principio que nosotros necesitamos entender, que es otra forma también en la que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos robando, cuando retenemos lo que debemos también dar y lo que debemos compartir. Entonces el robo no es solamente quitar a otro lo que le pertenece, sino también cuando yo retengo algo que debo dar. Cuando hablamos de los impuestos, por ejemplo, ¿cierto? Eso es retener algo que yo debo dar, que le pertenece al Estado, que le pertenece al gobierno, ¿cierto? Cuando yo he pedido prestado algo, pero luego no lo devuelvo, estoy reteniendo algo que no es mío. Y esa es una forma en la que se aplica el robo. Y también cuando no honramos a Dios con nuestros recursos económicos. Es cierto que en el Nuevo Testamento ya no se nos habla estrictamente de diezmos, no se nos habla estrictamente de primicias, no se nos habla estrictamente de esto, pero lo que sí es cierto es que en el Nuevo Testamento el principio del dar se mantiene.
ya no es una obligación el diezmo, ya no es una obligación la ofrenda, ya no es una obligación la primicia, pero el principio de dar sí se mantiene. ¿Por qué razón? Porque las necesidades y los gastos en la obra del evangelio permanecen y se mantienen. Y el principio por el cual en el Antiguo Testamento Dios establecía los diezmos, las primicias, era para que a través de ello se sostuviera todos los sacerdotes, los levitas y todos aquellos que estaban dedicados a esto se pudieran sostener a través de ello. Hoy en día ya el Señor no nos dice den el diezmo, pero el Señor dice den. Es decir, que se rompió ese límite del 10% y Dios dijo den, es decir, que podemos dar hasta el 15 o el 20. Dios quitó esos límites, Dios quitó esas barreras para que cada uno dé y aún pueda dar hasta más. Dé de acuerdo a la proporción, pero que dé. Muchos hoy en día dicen, es cierto, el diezmo era del Antiguo Testamento y ya hoy en día no se debe diezmar. Claro, no se debe diezmar, pero sí debemos seguir dando y apoyando y aún hasta más del 10. El que reconoce y valora y agradece todo lo que Cristo ha hecho por su vida y todo lo que la iglesia hace cada día para el bien propio de cada persona o para el bien de otros a través de la evangelización, a través de la predicación de la palabra. Quien reconoce eso debe aportar, ¿cierto? Debe dar. En nosotros debe haber un corazón generoso. Que si allá afuera dicen que eso no se debe dar, bueno, eso es lo que dice la gente, pero cada uno de nosotros debemos tener presente los principios de la palabra de Dios y dar, no como una ley así estricta que tiene que ser esto, no, pero dar con libertad, con generosidad, dar de acuerdo a las capacidades de cada uno, pero dar, porque Dios ha establecido que a través de ello la obra de Él se sostenga. Y no es que Dios necesite nuestro dinero, de ninguna manera. Dios no necesita nada de nosotros, nada. Somos nosotros los que necesitamos todo de Él, y es Él el que nos da todo a nosotros. Pero las personas que están a nuestro alrededor sí necesitan esos recursos. Y los recursos que la obra usa es para la gente, no es para Dios, porque Dios está allá en su trono lleno de todas las riquezas que le pertenecen a Él. Pero los recursos que se usan son para aquí, para todos, para la obra, para ayudar, para que la obra siga y los que trabajan en la obra puedan dedicarse a trabajar en libertad en ella, ¿cierto? Para eso se usan los recursos, y ahí nosotros debemos ser sensibles y entendidos a este principio. Ahora, ¿cuál es la solución que el Señor plantea a este problema del robo? Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 28 dijo lo siguiente. Efesios 4:28. Si alguien lo encuentra, puede leerlo. Efesios 4:28. Muy bien. ¿Cuál es la solución que Pablo plantea aquí para esa situación o esa necesidad en la cual muchos se amparan para robar? ¿Cierto? Porque muchas personas se amparan o se justifican en robar diciendo que tienen necesidad, ¿cierto? Y que no tienen oportunidades en la vida para salir adelante, que no tienen trabajo, que no tienen formas, entonces que lo único que les queda es que robar. Eso es lo que piensan. Pero ¿qué dice Pablo aquí? El que hurtaba, no hurte más. Pero mire que no dice solo lo que no debe hacer,
sino que también dice lo que sí debe hacer. ¿Y qué es lo que debe hacer? Sino que trabaje, porque si trabaja va a recibir ingresos y va a poder conseguir sus cosas, ¿cierto? Esa es la primera solución que se nos plantea al robo, porque como decía anteriormente, muchos se pueden llegar a justificar diciendo: es que yo no tengo, es que a mí nadie me ayuda y lo único que puedo llegar a hacer en la vida es robar para conseguir mi sustento. Pues no, la solución no es robar, la solución es ¿qué? Trabajar, porque cuando trabajamos con honestidad, porque cuando trabajamos con sinceridad, Dios a través del trabajo honrado, a través del trabajo honesto, nos provee, nos da, nos suple lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Que trabajando han salido adelante y se puede salir adelante. Hoy en día muchos jóvenes hablan y muchos jóvenes dicen que no les dan oportunidades, que no los ayudan, pero les hablan y les ofrecen un trabajo y van y trabajan 1 hora y después ya no quieren trabajar más. Dicen que eso es muy duro, dicen que eso es muy difícil, ¿cierto? Y luego dicen: es que a mí nadie me ayuda, o es que no hay oportunidades para nosotros, pero les hablan de trabajo y dicen que no quieren trabajar. Y gente necesitando trabajo, empresas necesitando trabajo, empresas necesitando gente para trabajar. Los llaman, los invitan a trabajar y no, eso a mí no me gusta. Dios estableció el trabajo, ¿sabían? El trabajo es una bendición, porque el trabajo nos dignifica y nos permite utilizar los dones y los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y a que a través de ello podamos obtener y podamos recibir el sustento que cada uno necesitamos. Pero también hay otra solución al problema del robo. Hechos 20:35. Lo primero es que trabajar, ¿cierto? Y lo segundo que aparece en Hechos 20:35 dice lo siguiente: en todo os he enseñado. ¿Qué dice allí Hechos 20:35? En todo os he enseñado, ¿cierto? Que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mire que aquí se habla de dos cosas para este problema del robo. La primera, trabajar, porque el que trabaja va a recibir un sustento y no va a tener necesidades. Pero lo segundo que se nos enseña aquí es dar. Más bienaventurado es que dar que recibir. A veces en nuestra mentalidad pensamos que el que puede dar es el que tiene mucho, y pensamos que el que tiene que dar es el que tiene mucho, ¿cierto? Porque uno dice: yo la verdad no tengo mucho para dar, yo la verdad, ¿qué voy a dar si no tengo nada para dar? Podemos llegar a pensar eso, ¿cierto? Pero ¿será que cuando nosotros miramos bien lo que tenemos, de veras, será que no vamos a tener nada para dar? ¿Qué piensan ustedes? Claro, cada uno, desde lo poco que tenga, desde lo mucho que tenga, siempre vamos a tener algo para dar. Y aunque no tengamos algo para dar, aunque no tengamos aparentemente mucho para dar, si nos decidimos y aprendemos a compartir lo poco que tengamos, eso va a ser un principio que va a traer bendición para nuestras vidas. Amén.
así no tengamos mucho, yo les animo en esta mañana a que nos retemos y nos desafiemos y nos atrevamos cada uno a dar, a compartir de lo poco que tengamos, ¿cierto? Ustedes recuerdan esa viuda que echó poco, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando la vio allá y cuando vio los demás que habían echado, ¿qué dijo él? Que había dado mucho más que los demás. O sea, Dios valora mucho cuando, aunque tengamos poco, demos. ¿Por qué? Porque eso significa mucho para el que lo da, ¿cierto? Cuando alguien tiene poco y da de eso poco que tiene, eso significa mucho para esa persona. A diferencia, cuando alguien tiene mucho y da de lo que le sobra, eso no significó nada para esa persona, ¿cierto? No significó nada. ¿Por qué? Porque no le costó nada, simplemente dio de qué, de lo que le sobraba. Por eso el Señor dijo que los que habían dado, los otros que aparentemente daban más, Él dijo que de lo que ¿qué? De lo que les sobraba. No, o sea, para ellos eso no significaba nada. Pero para esa mujer que estaba dando poco, de lo poco que ella tenía, sí significaba mucho, ¿cierto? Porque se estaba desprendiendo de lo poco que ella tenía, ¿sí? Y ahora eso tampoco significa lo que mal se ha usado hoy en día, ¿no? De todo lo que tiene entonces para que Dios lo bendiga. No, no podemos ser tampoco imprudentes ni irresponsables a la hora de dar, pero sí debemos dar y compartir de lo poco o de lo mucho que cada uno tenga. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema de robar? Trabajar y aprender a dar y a compartir y buscar ayudar a otros. Porque en eso de dar y compartir y ayudar a otros, Dios también nos va a bendecir y nos va a dar a nosotros. La Biblia dice: el que da al pobre le presta a Dios, ¿cierto? El que da al pobre le presta a Dios y el Señor le devolverá lo que da, ¿sí? Ahora, no debemos dar solo pensando que Dios entonces me va a devolver, porque eso ya sería una motivación egoísta. No, debemos dar buscando pensar sinceramente en la necesidad del otro, en la necesidad de la otra persona. Así que vamos a mirar ahora, para terminar, el robo en la iglesia. El robo en la iglesia. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito el robo en la iglesia. ¿Ustedes creen que el robo se practica en la iglesia? El robo en la iglesia. Y quise dejarlo para el final porque creo que esto compete mucho a nosotros, ¿sí? Muy específicamente a nosotros. El robo a la iglesia. El robo a la iglesia. Vamos a pedirle el favor a Sarita que por favor esté juiciosita porque nos está distrayendo mucho. El robo en la iglesia, ¿sí? El robo en la iglesia. Y el robo en la iglesia se presenta y se manifiesta de dos maneras. La primera de ellas, muy común en nuestros tiempos, con el llamado evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Donde nos enseñan que si usted da 10,000, da 100,000, entonces Dios le va a dar el 100% más, ¿cierto? Como si fuera una pirámide, ¿no? Que meto esto y entonces luego voy a sacar tanto. Entonces todo el mundo a veces da hasta de lo que no tiene, pensando que entonces luego le va a llegar 100 veces más de lo que está dando. Y eso es una mentira y eso es un engaño. Así lo hablen muchos predicadores
eso es una mentira y eso es un engaño. Ese no es el principio ni es la razón por la cual Dios nos pide que demos. Entonces hay robo dentro de la iglesia, abiertamente, descaradamente, cuando predicadores enseñan que debemos dar, que porque entonces luego Dios nos va a duplicar o nos va a multiplicar. Esa no es la razón por la cual damos. La razón por la cual damos no es pensando en nosotros. La razón por la cual damos es pensando en otros que tienen necesidad y que nosotros los queremos ayudar, ¿cierto? Entonces, a través de este evangelio de la prosperidad hay un robo, ¿cierto? Que pacte, que selle la palabra con una ofrenda. No necesitamos sellar la palabra con ninguna ofrenda. Lo que necesitamos es creerla y obedecerla, ponerla en práctica. Pero no necesitamos meter dinero ahí para que entonces la palabra sí surta efecto. No, las promesas de Dios son todas sí y amén por medio de Jesucristo, no por medio de nuestro dinero. Así que no nos dejemos manipular ni engañar. A veces hay personas, y debo hablar de este canal Enlace, que tristemente a veces promueve de una manera espantosa esto. Y he visto muchos cristianos que no diezman en su iglesia, no ayudan económicamente a su iglesia, pero están consignando dinero a Enlace porque allá ven que les dijeron que todo esto y que pague y que pacte y que selle la palabra porque entonces va a bendecir. Y hay gente consignando y enviando dinero por allá. Y eso es un robo. Eso no tiene otro nombre. Eso es un robo. ¿Sí? Y hay robo de parte de los predicadores cuando manipulan a la gente. Que Dios me dijo que usted tiene que dar esto, que usted tiene que dar tanto. Dios ya ha hablado a través de su palabra qué es lo que debemos hacer. Ningún hombre tiene por qué añadirle ni agregarle a la palabra otra cosa que Dios dijo. Ni la palabra de Dios está incompleta para que un hombre tenga que venir a agregarle algo que no está ahí. No, Dios ya la dejó completa y en ella está ya contenido todo lo que debemos hacer y todo lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Cada uno debemos dar desde la capacidad, desde la convicción y desde la libertad que haya en el corazón para hacerlo. Amén. Esa debe ser la razón, la manera de dar. No que viene el predicador y me dijo, deme su anillo, deme su carro, y entonces usted, claro, yo lo doy porque es el hombre de Dios, es el siervo, es el ungido de Dios, así sea el que sea. Eso no es de Dios. Es un mentiroso. Está estafando y está engañando a la gente. Y hace unos días escuchaba un testimonio terrible y alguien me decía, imagínese que tengo una persona que es un familiar que tengo allí, es pastor, invitó a un predicador a un evento y el predicador le dijo, bueno, yo voy a hacer que esa gente dé plata, pero entonces ¿cómo es aquí el arreglo entre nosotros? ¿Cuánta es la parte que usted me va a dar? ¿Cierto? Y efectivamente fue, hizo la campaña y fue y estuvo varios días y eso motivaba a la gente para que diera plata y la gente dio plata, mejor dicho, y el hombre luego salió de allá con los bolsillos llenos. Y uno dirá, bueno, eso es de Dios. Muchos dirán, qué bendición, el siervo de Dios. Eso es un ladrón, no tiene otra palabra. Es un ladrón que un día le tendrá que dar cuentas al Señor por eso, porque está usando el nombre de Dios para aprovecharse de las personas. Pero también esto sucede porque las personas lo permiten, porque las personas le siguen la cuerda a eso, ¿cierto? Y nosotros como creyentes no debemos seguir la cuerda de esas cosas. Si aquí llega un día algún predicador, porque de pronto uno se puede equivocar y de pronto le da la oportunidad a alguien, ahora tratamos de ser prudentes en eso, pero uno no sabe, de pronto alguien un día ahí se descontrole y pueda llegar a hacer eso. Por favor, no le sigamos la cuerda a ese tipo de cosas. Demos de acuerdo a la convicción que Dios ponga en nuestro corazón. Si el Señor
pone una convicción en nuestro corazón, una paz, una libertad y un deseo para dar, demos. Pero que no sea en un momento donde nos digan que si hacemos eso vamos a ver milagros y vamos a ver bendiciones. Eso hay mucha manipulación en eso y no debemos seguir la idea. Entonces hay robo en la iglesia. Tristemente, hay robo en la iglesia, ¿cierto? Y esas son formas de robar. Pero no solamente hay robo en la iglesia de parte de los líderes o de parte de los pastores. Hay robo en la iglesia también por parte de los creyentes. ¿Y en qué sentido o de qué forma? La iglesia está compuesta por personas. Y cada iglesia tiene muchas necesidades, ¿cierto? La iglesia tiene necesidades de servicio, tiene necesidades de trabajo, tiene necesidades de evangelismo, tiene necesidades, tiene problemas, tiene muchas necesidades. Y Dios coloca a cada creyente, a cada persona dentro de la iglesia, para que éste ayude de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus habilidades, para que éste ayude a que esas necesidades que hay en la iglesia sean resueltas y sean suplidas. ¿Sí? Es decir, que Dios nos pone a cada uno de nosotros en la iglesia, ¿para qué? Para que hagamos algo que ayude a la obra, al crecimiento, al desarrollo de la obra de Dios. Eso lo habla 1 Corintios 12, donde dice que somos nosotros semejantes a un miembro del cuerpo. Entonces, y Pablo allí compara, y Pablo allí dice que de pronto como somos como la oreja, o somos como la mano, o somos como el pie dentro del cuerpo, y que cada miembro necesita de los demás para poder funcionar, y que cada miembro hace parte del cuerpo, y que cuando todos los miembros están trabajando y haciendo lo que deben hacer, el cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando todos los miembros del cuerpo están trabajando y funcionando bien? El cuerpo se fortalece y el cuerpo funciona bien, ¿cierto? Imagínense ustedes un día que uno se levantara y un pie dijera no, y yo no quiero hacer nada. ¿Cómo sería ese día para nosotros? Pues nos tocaría andar ese día con una muleta cojeando. Si los dos dijeran hoy no quiero hacer nada, ¿qué pasaría? No podríamos movilizarnos, ¿cierto? De esta manera, cada creyente, cada cristiano que es parte de una iglesia, no está ahí solo para venir y sentarse en una silla. No está ahí solo para venir y esperar, recibir y ser atendido y ser complacido y ser servido. No, está ahí para ser útil para algo, para servir para algo, porque Dios lo ha dotado con dones, Dios lo ha dotado con habilidades, con capacidades, para que las use en ayudar, en aportar a la obra de Dios. Y creo que una de las formas en las que a veces este robo sucede dentro de la iglesia es cuando nosotros como creyentes no aportamos a la iglesia con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, no nos disponemos para servir. Mire, yo quisiera ponerles el siguiente ejemplo. ¿Qué creen ustedes que pasaría en una empresa si de los 20 empleados que trabajan allí, solamente unos 8 hicieran su trabajo? ¿Qué pasaría? Pues primero no se va a obtener los resultados que se desearían obtener, ¿cierto? Y segundo, a los pocos que les toca trabajar, les tocaría trabajar ¿qué? Mucho más duro y mucho más pesado de lo normal. ¿Por qué? Porque hay solamente unos pocos trabajando
cuando eso debería distribuirse y debería hacerse entre todos. Eso pasa y eso sucede en la iglesia. Muchas veces nuestra mentalidad como cristianos de ir o asistir a una iglesia es: voy a ver qué puedo recibir, ¿cierto? Voy a ver qué puedo obtener. Voy a ver Dios qué me puede dar. Esa es una forma egoísta y una forma equivocada de pensar. Nosotros no solo debemos venir o asistir a una iglesia para buscar Dios que me pueda dar o yo que pueda recibir. Yo debo de asistir y de ser parte de una iglesia pensando en cómo yo puedo dar, cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo colaborar desde la habilidad, desde la capacidad y desde las posibilidades que cada uno tenemos. Yo quiero motivarles en esta mañana para que cada uno nos concienticemos de esto y no tengamos quizás una actitud de exigir en la iglesia solo que sea, pero la iglesia esto, pero a veces nos volvemos solo críticos, ¿cierto? A veces solo criticamos, podemos llegar a criticar la obra y decir, pero la iglesia mire, pero la iglesia aquello. Y lo que debemos mirar y lo que debemos analizar no es solo cómo está la iglesia, sino cómo estamos cada uno de nosotros, si estamos haciendo algo en la iglesia, si estamos haciendo algo por la iglesia, ¿cierto? ¿A cuántos les gustaría que usted estuviera trabajando y otro que no está trabajando estuviera criticando el trabajo que usted hace? ¿Usted qué le daría? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le gustaría hacer con esa persona? Yo le diría, pues venga más bien y trabaje y ayude, ¿cierto? Para que las cosas se mejoren y para que las cosas estén diferentes. Eso mismo debemos nosotros analizar como cristianos cuando somos parte de una iglesia. No debemos solo criticar quizás o cuestionar, sino decir, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué estoy haciendo yo para que la obra de Dios avance? Para que la obra de Dios salga adelante. Porque Dios nos pone en la iglesia para eso, para que sirvamos también y seamos útiles con lo que Dios nos ha dado. No es solo para venir y buscar nuestro beneficio, sino para poder decir al Señor cómo podemos servir, cómo podemos servir. Así que eso sucede en las iglesias. Muchas veces unos pocos son los que colaboran, unos pocos son los que hacen y muchos no colaboran. Pero Dios nos llama a que nosotros colaboremos, sirvamos, trabajemos y participemos en la edificación de la obra de Dios. Amén. Porque si no, estamos robando también. Estamos robando y afectando la obra de Dios cuando no apoyamos, no solo con dinero, porque no significa solo con dinero, significa con qué capacidades, qué habilidades cada uno tenemos. Pongámosla a disposición, pongámosla al servicio y de esa manera juntos hagamos que la obra de Dios avance, hagamos que la obra de Dios salga adelante. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y oramos juntos al Señor? Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, hoy por hablarnos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, bendito Dios. Señor, gracias por tus mandamientos que convierten el alma, Señor, que nos enseñan la verdad, que nos corrigen, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Hoy te pedimos, Señor, perdón, porque reconocemos que quizás en algunas veces hemos robado, Señor. No hemos sido honestos en los negocios. Hemos sido ventajosos, Señor.
hemos mentido, hemos engañado para obtener un beneficio, para obtener una ganancia, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos robado muchas veces el tiempo. Señor, hemos sido injustos. Señor, reconocemos que muchas veces no te hemos dado a ti lo que te pertenece, Señor. Reconocemos que muchas veces no hemos servido en la iglesia como debemos servir, sino que más bien buscamos es obtener cosas para nosotros de ella, solo aprovecharnos de ella, beneficiarnos de ella, pero no nosotros aportar ni ayudar en ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a cambiar la manera de pensar, a cambiar la manera de actuar, Señor, a cambiar la manera de vivir y a poder vivir la vida trabajando con honestidad, trabajando con esfuerzo, con dedicación y practicando la generosidad, practicando el dar, Señor. Ayúdanos a no ser tacaños, ayúdanos a ser generosos como tú lo eres cada día con nosotros, Señor, que nos das todo en abundancia, con tanta generosidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a dar, a compartir, Señor, con otros. Padre, gracias, Señor, gracias por el perdón que encontramos en ti, a pesar de nuestras fallas, Señor. Tu gracia nos permite cada día tener una nueva oportunidad, Señor, para hacer las cosas mejor, para hacer las cosas bien. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes de ahora en adelante a no tomar lo que no es nuestro, a no tomar lo que no nos pertenece, Señor. Ayúdanos a buscar, a cuidar y a proteger los intereses y los bienes de los demás, así como buscamos cuidar y proteger los bienes y los intereses nuestros, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a actuar con mayor rectitud en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.